la mañana con 3 minutos, vamos a otro tema. El debate por el llamado escándalo eléctrico volvió a tensionar al Congreso luego de que el viceministro de Energía y Economía, Álvaro García, acusara a ciertos actores políticos de haber inflado este tema de manera desmedida. Según el secretario de Estado, los errores de metodología de cálculo de las tarifas eléctricas no generaron un impacto significativo en la inflación y atribuyó la polémica a la irresponsabilidad de algunos parlamentarios. En este escenario, con acusaciones cruzadas, vamos a tomar contacto de inmediato con Benjamín Moreno, diputado parlamentario del Partido Republicano. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Daur. ¿Cómo estás? Encantado de poder conversar con usted esta mañana. Bueno, ¿cómo ha visto estas declaraciones del ministro? Son varias, pero quiero partir con esto que apunta directamente a la clase política y que los acusa de haber inflado un problema que no sé si era menor o no, pero que se infló finalmente para un contexto electoral. A ver, pongamos las cosas en su contexto. Cada cosa poniéndola en su lugar y con la importancia que merece cada una. Lo primero, el problema y el error que comete el ministro anterior, que comete la Comisión Nacional de Energía y todas las personas involucradas en este problema, no es menor, ¿ya? Entonces, en eso no hay que bajarle el perfil. Yo sí creo que ahí el ministro tiene un punto y no hay nada de malo en reconocer ello, que el impacto que se pensó que esto podría tener, debido a que un alza en las cuentas de la luz tiene un impacto en el encadenamiento de muchos bienes productivos de nuestra economía, efectivamente, al parecer, no es tan grande como se estimó que podría ser. Que esto haya afectado la inflación, que esto haya afectado la UEF de distintas maneras, es un dato al final del día. Lo que se señala es que el porcentaje que se afectó es pequeño. Para que lo pongamos más o menos en número, la cuenta de la luz afecta alrededor de un 2,2% en la canasta básica y esta es la que termina haciendo subir el IPC. Por lo tanto, cuando tú tienes un aumento de 1.000 o 2.000 pesos en la cuenta de la luz y esos 1.000 o 2.000 pesos representan un 2,2% dentro del total de la canasta básica, claro, al final del día el aumento en eso serán 2,25 pesos en el total de la canasta básica, así que tú lo llevas más o menos a eso, perdón, 22 o 50 pesos. Entonces, no es algo que uno diga es un horror gigantesco, pero sí efectivamente afectó, y si esto se hubiese mantenido en el tiempo, sí hubiese sido algo mucho más grave. Entonces yo creo que acá, primero, el ministro tiene un punto en señalar que no es un descalabro en cuanto tiene razón el ministro IPC, García. En una parte, pero que aquí no nos puede acusar de haber magnificado algo, porque nosotros reaccionamos con la información que se tenía en ese minuto. Y cuando tú cometes errores y horrores, como los que se cometieron en los cálculos de la cuenta, como los que se cometieron al mantener el error de Transelec oculto durante casi un año y medio, la verdad es que él no puede venir a bajarle el perfil a la Comisión de Economía que estuvimos ayer o simplemente decir que algunos fueron alarmistas. Tenemos que poner cada cosa en su lugar, estamos de acuerdo. Seamos sensatos en cómo afrontamos este debate, estamos de acuerdo. Ya, pero usted, que diputado, no venga a decir que aquí se magnificó algo simplemente porque se quería magnificar. Diputado, pero para ser claro, cuando el ministro dice que aquí hay políticos que inflaron este tema de manera desmedida, ¿usted se siente aludido? ¿Siente que es uno de los políticos que quizás infló mucho este tema? No, yo dije que esto podía tener un efecto en la inflación, en el IPC, en el UEF, en los arriendos, en distintas cosas. Las magnitudes de este efecto... No, porque lo tiene. Las magnitudes es lo que tiene que determinar el Banco Central y lo que han señalado algunos expertos. Algunos decían que iba a ser entre 4 y 5 puntos bases en todo el IPC de un mes. ¿Ya? No es una cosa que te deje un descalabro gigantesco ni que hubiese estado pagando, no sé, pues, de un UF haya saltado de 39.000 a 42.000 pesos. No es una cosa por el estilo, pero sí es algo que te afecta, porque va todo encadenado dentro de los bienes de la economía. Ya, eso es una parte de lo que ha dicho el ministro García, y lo otro que quiero preguntarle, diputado, es por la actuación del ministro, cómo ha aquilatado este problema, cómo lo ha tomado, tiene esa arista, pero también tenemos en las últimas horas un cruce de declaraciones entre él y las generadoras. Recordemos que el ministro dijo que se había llegado a un acuerdo, las generadoras dicen que no han llegado a ningún acuerdo, y anoche, ayer en la tarde, y mismo en el Congreso, el ministro vuelve a decir, no sé a dónde sacan que yo no he llegado a un acuerdo. ¿Cómo toma este cruce de declaraciones y qué influencia puede tener a la hora de llegar a una solución definitiva para los chilenos? A ver, lo primero que hay que señalar es lo siguiente.
Efectivamente a las generadoras les llegaron más recursos, pero ¿por qué les llegaron más recursos? Por un error de cálculo del Ministerio de la Comisión Nacional de Energía, no por un tema que manejen las mismas generadoras. ¿Ya? Las generadoras, ¿qué es lo que dijeron? Nosotros en directorio estamos dispuestos a entregar los recursos que nos llegaron de más porque no nos corresponden. Eso no es un acuerdo ni una conversación con el Ministerio. Que el ministro quiera usarlo políticamente para decir, mire, estamos gestionando esto, ya tenemos un acuerdo con las generadoras, a mí me parece un tanto desleal de parte del ministro con una industria o con un sector de la industria que está dispuesto y que por iniciativa propia dice, acá tenemos recursos que no nos corresponden, no por responsabilidad de nosotros, sino que por responsabilidad del ministro, y queremos ponerlos a disposición. Y ahí el ministerio tiene que dictaminar la forma en que esos recursos se ponen a disposición. Que él quiera hacerlo ver como un punto político, de decir, mira, yo gestioné y ahora las generadoras, gracias a mi gestión, están de acuerdo, yo creo que cae un poco en algo inadecuado, Davor. Diputado, y en lo que viene ahora, ¿cómo está el ánimo ahí en el Congreso? Vemos que son 8 las bancadas que han respaldado la acusación constitucional en contra del ministro Diego Pardo. ¿Le ven posibilidad de éxito después de tantos fracasos cuando ha intentado unirse a la derecha política en torno a las acusaciones constitucionales? A ver, lo primero, una cosa que se me quedó en el tintero atrás, que hay que aclarar algo también en la línea de moderar las expectativas. ¿Ya? Dentro de los 115 millones de dólares que estaban calculados de más en las cuentas respecto al tema de generación, no al tema de Transelec, que es un tema aparte, ¿no es cierto? Ahí son alrededor de 135. En los 115 de este lado hay 113 millones que no se le han cobrado todavía a las personas, pero que están reconocidos en un documento de pago que deberían verse, si es que se hiciera correctamente, a mi parecer, deberían verse como una rebaja en el 2028, porque es del 2028 en adelante cuando se comienzan a cobrar esos documentos de pago. El ministro lo que está tratando de hacer, creo yo, en una jugada quizás un poco más política, es traer ese descuento del 2028 al 2026 para poder decir, mire, te bajé la cuenta en enero del 2026. Respecto a eso, dejando eso claro y entrando a la acusación constitucional, creo que esta vez sí va a prosperar porque ya hay varias luces, diputados de la democracia cristiana, una amplia mayoría, si no toda la mayoría de la oposición a este gobierno ya está cuadrado con la acusación, porque la verdad que es bien impresentable lo que hizo el ministro Pardo. O sea, en primer lugar tenemos el error de las generadoras que por una irresponsabilidad de él o una incompetencia, inobservancia de la ley o hartas cosas más, las personas efectivamente terminaron pagando 2 millones de dólares más. Y por si esto fuera poco, el gobierno o el Fondo de Estabilización de Tarifas termina emitiendo unos pagarés que los tienen las empresas y que después esas empresas con ese pagaré van al mercado financiero internacional a factorizarlo y a obtener los recursos. Y resultó ser que esos pagarés estaban sobreestimados en 113 millones de dólares. Entonces el impacto de esto, de nuevo, no llega solamente a las cuentas de la luz, también llega a la reputación de nuestro país. Imagínate los bancos internacionales, imagínate el mercado internacional diciendo, mira, acá hay un pagaré respaldado por el Estado de Chile y resultó que calcularon mal. Entonces, ahí tú tienes un problema que no es menor. Y por otro lado, tú tienes el problema de Transelec, donde él sabía, no sabemos quién más sabía dentro de este problema, y además el ministro estuvo en China, se reunió con altos ejecutivos de uno de los controladores de Transelec, y más encima, la publicación en el diario oficial del decreto supremo que autorizaba a la Comisión de Servicios se hace después de que el ministro renuncia. Entonces uno tiene derecho a preguntarse, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué hacen la publicación y hacen público el decreto supremo que autoriza al ministro a viajar a China? Donde se juntó con la empresa que le había dicho que había calculado mal sus inventarios, todos sus activos para definir el VAT. Y después de que él renuncia, recién hacen público el decreto para que él pudiese haber viajado a China. Ya, pero hay múltiples interpretaciones respecto a lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir ahí en la Cámara de Diputados y posiblemente en el Senado, si es que esto tiene luz verde ahí entre los parlamentarios de la Cámara Baja. Pero hay un punto político también, hay un cálculo electoral de parte de las derechas de poner esto en el tapete, en el foco noticioso cuando estamos a puertas de una elección parlamentaria y también presidencial, porque muchos dicen, bueno, el ministro Pardo puede tener algo de responsabilidad, pero ya pagó. Ya no es ministro, ya presentó su renuncia. Mira, yo te digo que no. ¿Y por qué? Te hago la contrapregunta. Cuando se supo el tema de las generadoras de la luz, ¿no es cierto? Se anunció una acusación constitucional.
el ministro renuncia. ¿Y qué fue lo primero que dijimos? Mira, con esto nosotros creemos que ya asumió su responsabilidad. Después de eso se sabe todo el tema de Transelec y que tuvo oculto durante mucho tiempo. Y ahí es cuando se reactiva la acusación constitucional. Porque tú ya tienes tanta evidencia de la negligencia y de la responsabilidad, no solo política, también la responsabilidad administrativa que le corresponde por su cargo, que nosotros dijimos, mira, ¿sabéis qué? Una persona que es capaz de hacer eso no merece estar en la vida pública o merece tener un castigo ejemplar. ¿Por qué? Por la misma razón que yo le aseguro, Davor, que usted, yo, las personas que nos están viendo, están de acuerdo que el que las hace las paga, ya sea una persona que rompe un paradero, ya sea una persona que anda cometiendo lanzazos, o ya sea un ministro que incumple con su deber político, con su deber administrativo, con todos los deberes que le competen a la esfera de un ministerio. Y sobre todo cuando son de este nivel de gravedad. Entonces, ¿esto es un tema político electoral? No, para nada. Este es un tema que incluso se estaba desactivando la acusación constitucional con la renuncia del ministro, pero después se supo lo de Transelec y todas las cosas raras que han pasado alrededor de ese tema y se vuelve a reactivar esto. Y eso no es por motivos políticos, eso es por motivo de incompetencia que ha tenido el exministro. Ya, dicho eso, diputado, ¿tiene el ministro Pardo el derecho a tener el apoyo del Palacio de la Moneda, del gobierno para defenderse, para tener ahí una buena defensa frente al Congreso Nacional? Se lo respondo con una pregunta. ¿Tienen que pagarle la defensa a un ministro las personas que se vieron afectadas por la incompetencia de ese ministro? ¿Y qué habrían esperado ustedes? ¿Que se defienda solo, que contrate un abogado particular? Que él contrate a su abogado. No tienen por qué los chilenos, a través del Estado, financiarle un abogado a un ministro que fue incompetente en la manera que manejó las cuentas de la luz y que ahora sabemos que varias otras cosas más. Y en lo que hemos conocido, diputado, la responsabilidad usted la circunscribe solamente en este gobierno, porque algunos dicen, bueno, hay que mirar para atrás y también quizás pudo haber omisiones en el gobierno anterior del presidente Piñera. No, la línea de defensa que ellos trataron de levantar en su minuto, sobre todo en el tema del doble cálculo del IPC, era decir, esto viene desde el gobierno de Michelle Bachelet, donde estaba el señor Andrés Romero también de Comisionado Nacional de Energía, o secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. ¿Qué es lo que pasa? Se hace una reforma del 2016 que crea el Coordinador Eléctrico Nacional y que además modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, ¿ya? Y ahí incluyen una denominación en un articulado, que si no me equivoco el 158 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que dice que hay algunas operaciones que se tienen que ajustar por interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional. Y eso después se define qué interés corriente, que en este caso el que se aplicaba era el interés corriente a 90 días para operaciones de más de 5.000 UF, que eso lo dictamina el Banco Central, si no me equivoco. Entonces, ahí hay una metodología, pero dentro de ese apartado de la ley, dentro de ese numeral, salía según corresponda. Esa ley tiene que estar plasmada después en las normas técnicas y en los decretos tarifarios. Cuando el presidente Piñera congela, la deuda se empieza a acumular en dólares. Por lo tanto, cuando tú dices interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional, claramente el dólar no es una moneda nacional, por lo tanto no le rige esa característica. Después, cuando vuelven a congelar las tarifas y se empieza a acumular de nuevo, porque recordemos que acá hay 3 leyes PEC. PEC 1 que congela, si no me equivoco, en el 2019, PEC 2 que congela en el 2022 y después la PEC 3 que hace todo el descongelamiento con un subsidio asociado. Entonces, cuando tú tienes distintas formas de acumular la deuda y distintas formas de reajustarla, tú te tienes que hacer responsable, o sea, el gobierno, en este caso el ministro, se tiene que hacer responsable por la manera en que reajustó la deuda, que fue bajo su gobierno, que contabilizó 2 veces el IPC. Porque eso no pasó en el gobierno de Sebastián Piñera y sí pasó en el gobierno de Gabriel Boric. Entonces, acá ellos lo que están diciendo es, mira, yo apliqué mal algo, pero ese algo estaba escrito hace mucho tiempo. Bueno, que esté escrito hace mucho tiempo y que tú lo apliques mal, no es responsabilidad del que lo escribió, es responsabilidad tuya que no lo aplicaste correctamente como debía. Ya. Diputado, dejemos la cuenta de la luz, lo que viene ahí en la Cámara de Diputados, lo quiero llevar a la presidencial. Quedan menos de 3 semanas ya para las elecciones del 16 de noviembre. ¿Están inquietos ahí en el Partido Republicano con el ascenso que está teniendo sobre todo Johannes Kaiser, con lo que muestran algunas encuestas de que habría un triple empate entre los candidatos de derecha, Matei, Kast y Kaiser? Mire, yo estoy de lo más tranquilo que hay.
en el comando también. Y la verdad es que no sé qué encuesta muestra un triple empate, porque la CADEM, cuando algunos personeros de centro derecha salieron a decir, mira, hay un triple empate y no sé qué, no sé cuánto, la misma CADEM salió a desmentir eso, Ya, pues diciendo, la mira, Cosa las Nostra diferencias... dice que hay triple empate. Pues. Sí, Técnico. pero sí, mira, en vez de fijarnos solamente en una encuesta de Davor, miremos el conjunto de encuestas, ¿ya? Y ahí tú tienes quizás una foto un poco más completa. Y si uno mira el conjunto de encuestas y quiere sacar un promedio, hay cosas que se mantienen bastante estables en el último tiempo. Que puedan pasar más cosas en las 3 semanas que quedan, en 3 semanas acá pueden pasar lo que se te ocurre y lo que no se te ocurra también. Entonces, que aquí puedan variar las cosas de aquí a 3 semanas, nadie puede desmentir eso. Pero nosotros seguimos trabajando independiente del nivel de apoyo que tengamos según las encuestas o cuánto estemos marcando, si pasamos o no pasamos. Nosotros estamos trabajando por un proyecto país que va mucho más allá de una encuesta, que va mucho más allá si estamos arriba o estamos abajo. En enero y en diciembre, cuando estábamos mucho más desfavorecidos por las encuestas, cuando nos decían bájense esto, lo otro, cuando Elin Matei estaba encumbrada, cuando Johannes Kaiser nos había pasado, nosotros seguimos trabajando de la misma forma. ¿Por qué? Porque la forma de trabajar no la definimos por una encuesta, la definimos por lo que nosotros creemos que es lo que requiere el país ahora en estos 4 años, y eso es un gobierno de emergencia, sobre todo en 5 puntos, que es el punto de la seguridad con la inmigración, el punto de la economía con el empleo, vivienda, salud y educación. Ya. Pero, diputado, ¿se admite que quizás han cometido errores también en este último tramo de la campaña y que eso ha permitido que crezcan, que florezcan otras flores alrededor? No, yo creo que el crecimiento, por ejemplo, de Johannes Kaiser responde a un buen desempeño de él, a un buen desempeño de su campaña, y eso es algo súper positivo. Que se fortalezcan las candidaturas de derecha es algo positivo para el país, porque significa que en una segunda vuelta vamos a derrotar a este fracasado gobierno. ¿Usted comparte, diputado, dentro de lo que ha sido la campaña, lo que pasó el día de ayer, Diego Paulsen, el jefe de campaña de Elin Matei, que trató de atorrantes al gobierno? ¿Comparte ese lenguaje, ese término para referirse al gobierno del presidente Boric? Mire, yo no hubiera usado ese término, yo estaría planteando que son bastante incompetentes, porque me ha tocado trabajar con ellos en distintas áreas y se nota que hay personas que tratan de hacer su esfuerzo, pero hay personas que no tienen los dedos para el piano. Entonces, acá, sacando un término de las cuentas de la luz, el error de metodología que tiene este gobierno para elegir la gente es gigantesco. Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano, muchas gracias por esta entrevista, que tenga una buena jornada en el Congreso. Muchas gracias, Davor, que tenga un excelente miércoles. Un saludo a todos. Gracias, hasta luego.